que ha mostrado el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre sus promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiendo le dice: he aquí vienen días, dice el Señor, que en él estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para saciarlos de la tierra de Egipto, porque en ellos no permanecerán en mi pacto, y yo descendí de ellos, dice el Señor, por lo cual ese es el pacto que haré a la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre el corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir: nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Palabra de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Miren qué bonita es la palabra de Dios, hermanos, que en el antiguo pacto, ¿dónde fueron escritas los mandamientos? En piedra. Amén. Pero la lectura que leemos ahorita, el nuevo pacto, ¿dónde está escrito? En nuestra mente y en nuestro corazón. Miren lo que hizo Jesús, escribir el pacto en nuestra mente y en nuestro corazón, para que no tengamos excusa. Hablaba hermana Elvea de la ley. La antigua ley en piedra, la nueva ley en nuestro corazón. Yo le pregunto esta tarde, ¿usted tiene la ley ahora en su corazón? Y si no la tiene, hoy es el día que el Señor hizo para usted. Hoy es el día que usted puede escribir ese pacto en su corazón para recibir al Señor Jesús, para decirle: Señor, te necesito. Inclusive es para el que no ha conocido al Señor, y el que le ha conocido y se quiere reconciliar. Todos fallamos de una manera u otra. Esta tarde usted le puede decir: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, y necesito reconciliar. Ese es el nuevo pacto que Jesús quiere escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. Ya no hay otro sacerdote, Él es el sumo sacerdote, y está sentado a la diestra de Dios y velando por usted y por mí. Esta tarde yo le pregunto, aquí está el pastor, y más tarde va a hacer la invitación: si usted necesita recibir al Señor Jesús como Salvador, hágalo esta tarde. Él lo está esperando desde hace tiempo a usted y a mí. Bueno, nosotros ya tenemos días que lo recibimos, pero cada día nuestra mente se va haciendo como la mente de Cristo Jesús, reconociéndolo a Él como Señor. Y decía hermana en su clase, humillándonos cada día para que Él crezca en nuestra vida. Esa es una de las tareas, que nosotros menguemos para que Él crezca, que nosotros nos hagamos chiquitos para que Él sea el grande, que nosotros mismos muramos para que Él viva. Hay que morir para vivir. ¿Y para vivir en qué? En Cristo Jesús. ¿Y para vivir en qué? Que otras personas vivan, porque nosotros morimos. Amén. Amén. Ese es el mensaje de esta tarde. Y vamos a leer
el boletín que el pastor nos da cada semana. Miren, es un boletín de gozo, de paz. Y no solo lo lea hoy aquí porque lo vamos a leer, léalo en la casa, medítelo. Miren, estas palabras, créanme, el pastor pidió un buen tiempo para escribirlas y es bendición. O sea que él no lo hace en unas horas, a veces lleva tal vez 2 o 3 días, pero él lo hace de todo corazón para su iglesia. Y tiene el boletín. Se pone sobre su usted lo vamos a leer. Y aquí se miran todos hermosos, más con el boletín se miran más hermosos, porque ahorita lo vamos a leer lo que nuestro pastor nos escribe cada semana. Miren, este es un mensaje, hermano, y ese mensaje, como dice la palabra, grábelo en tu corazón y compártelo, no solo lo grabe, compártalo. Lo más importante, compartirlo con los que no conocen de Jesús. Lo más importante, llevarle la buena nueva a aquel que no conoce de Cristo. Amén. Amén. Este es el boletín. Cuando Pablo compareció en la corte, oyó cargos absurdos en su contra. Este hombre es un fanático político. Es un alborotador que agita a la población judía en todo el mundo. Es un cabecilla de la secta de los nazarenos e incitaba a grandes multitudes contra Roma. Es culpable de sedición. Todo esto es una trampa de sus oponentes, pero Pablo vio una trampa aún mayor. El mismo Satanás estaba tratando de sacarlo de su mensaje central en Jesús. Como orador experto, Pablo fácilmente podría haber enfrentado a sus oponentes, pero se negó a enredarse en una lucha política. Él hizo esa elección por bien del evangelio que predicaba. Eventualmente Pablo fue llevado ante el rey Agripa para defenderse, pero en la corte real Pablo eligió predicar a Cristo. A su propio riesgo levantó osadamente a Agripa su historia dramática. Rey, oí la voz del Señor, me hizo caer de mi caballo y me dijo su nombre. Él dijo que él era Jesús. Hechos 26, 13 y 14. El rey se emocionó del mensaje de Pablo, se negó a emitir un juicio sobre el apóstol. En el lugar de ello, decretó que sea enviado a Roma para presentarse a la corte del César durante la noche. Anterior al traslado de Pablo, el Señor se puso a su lado y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado a mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ese era todo el aliento para Pablo cuando estuvo delante del máximo dirigente político de la época. Pablo mantuvo su mensaje: Jesús es el Señor de todo. Así como nosotros nos convertimos en un testimonio de esperanza en el mundo que no tiene esperanza alguna. Cuando alguien nos pregunta, podemos responder con confianza y fe: Jesús es mi esperanza y paz. No necesito este mundo, solo lo necesito a Él. Amén. Miren, pueden sentarse. Miren qué palabras más hermosas. Solo lo necesito a Él. Usted cuando va a visitar a alguien, ¿a quién le presenta? Y cuando sale de presentarle a esta persona, lo deja más con dudas que con verdades. Miren, Pablo estaba frente a ese rey Agripa y él no negó su fe. Él fue valiente. Miren, estar enfrente de un rey y no negar la fe. Miren qué hermoso. No negar su fe, hermano. Nunca niegue su fe. Siempre diga: yo he nacido de Dios y tengo a Cristo Jesús, que es mi Salvador. Ese es su sello, hermano. Ese es su sello. Cristo Jesús es su Salvador. Y esta tarde, hermano, la verdad que si usted no ha recibido a Jesús, acéptelo. Miren, Jesús va a transformar su vida. Y lo digo yo, y lo puede decir cada hermano que ha recibido a Jesús.
cómo Él transformó nuestra vida. Tal vez jovencitos no han recibido al Señor. El Señor tiene preparado para ustedes muchas cosas bellas, grandes, y que solo Él conoce. Joven, dile norte. Pablo, delante de este rey, él presentó a quien él creía. Tú en la escuela, tú jovencito vas a principiar la escuela. Dile no al pecado. Presenta a Jesús a donde vayas. Y dile a tus amigos, yo creo en el Señor Jesús, Él es mi Salvador. Inclusive, ahorita viendo a la niñita que el joven trae ahí, ella también se está llenando. Miren, cuando uno viene a la iglesia, el Espíritu de Dios llena, hermano. El Espíritu de Dios nos llena desde pequeños a adultos. Siempre nos va a llenar y siempre nos va a cuidar. Yo le pregunto esta tarde y vuelvo a la carga de el pasaje. ¿A quién presenta usted cuando habla con alguien? Solo usted y yo lo conoce. Cuando uno es discípulo, pero pasa el tiempo del discipulado, y hay que ir a presentar a Jesús. Y el presentar a Jesús es como lo hizo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es presentar a Jesús. Y es nuestra obligación. Miren, tanto jóvenes, tanto adultos, y aquí les a presentar a Jesús. Este mundo está de mal en peor, que lo que pasó en Texas, Dios bendiga a nuestros hermanos en Texas, y alguno nos está viendo y que crea que Jesús lo puede hacer. Este mundo va de mal en peor. Estaba leyendo las noticias de este presidente de Corea que otras 3 bombas, y no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos. Mire, una cosa sí sé, que si nos morimos, nos vamos con Él. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Y eso es lo que anhelamos en nuestro corazón. Eso es lo que deseamos. Mire, el deseo de nosotros es ir a vivir con Él. No lo conocemos, mire, no lo hemos visto, pero sabemos que Él es bello. ¿Saben por qué? Porque transformó nuestra vida. Ya no somos lo que éramos. Ya no pensamos como pensamos. Él nos transformó todo, hermano. Todo nuestro. Por eso le digo, y me gustó lo que escribió el pastor. ¿A quién presenta ustedes? Pablo no tuvo vergüenza de decir, yo presento a Jesús. Esta tarde, hermano, que usted también se presente a Jesús a donde vaya. Porque, oigan, lo que les leía en Hebreos, Jesús está ahora en su corazón y en su mente. Ahora fue escrito ahí, la palabra antes fue en piedra, ahora es en su corazón y en su mente, hermano. A donde usted se mueve, mueve a Jesús. A donde usted va, ahí va Jesús, hermano. Y le digo esta tarde, no sea egoísta, presente. Y si usted no lo ha recibido, esta tarde reciba en mi corazón. Usted quiere ser feliz. Mire, tanta gente que anda infeliz allá afuera, pero si usted quiere ser feliz, acepte al Señor Jesús como Salvador. Y si ha pecado, dice que el verdadero amor perdona todos los pecados, hermanos. Y hoy es su tarde. Yo sé que a alguien le está hablando el Espíritu Santo. Hoy es su tarde. No la deje pasar. Falló, pero dice la palabra, abogado tenemos con el Padre a Cristo Jesús. Amén. Y esta tarde, yo sé que el pastor va a hacer la invitación, también está en mi corazón que alguien se quiere reconciliar. Y tal vez hubieron guantazos, digo, en casa antes de salir. Pero el Señor aquí está, hermano, y nos quiere perdonar nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras faltas. Amén. Y
Ahora sí. Voy a parar porque si no pasó. Ya no me va a invitar. Quiero dar la bienvenida a todos. Amén. Quiero dar la bienvenida. Yo creo que todos somos de casa, ¿verdad? Sí. Ahí solo Jonathan está con nosotros, que él va a presentar a él, es mi hijo. Amén. Que va a presentar a su niña, pero le va a hacer más tarde bienvenido a casa. Amén. Siempre digo, esta es tu casa, la casa del Señor, pero es la casa donde se predica la verdad. Y no hay otra verdad que sea Cristo Jesús. Y cuando se predica que Cristo Jesús, se está predicando la verdad en la casa del Padre. Esta es la casa de tu papá, no mía, no que de tu verdadero papá. Yo solo fui un vaso que el Señor usó en su momento, pero esta es tu casa, la casa del verdadero Padre. Amén. Amén. Y sean bienvenidos. Y la iglesia le dice, bienvenido. Bienvenido. Bueno, hermanos, ahora viene miren, un momento de adorar al Señor. Me dijeron por el micrófono la Santa Cena. ¿Y quiénes pueden participar en la Santa Cena? Todo aquel que ha nacido de nuevo. Amén. Amén. Todo aquel que ha nacido de nuevo. Pero Pablo da una recomendación. Examinemos nuestro corazón antes de recibir. ¿Cómo estamos delante del Señor? Y si la recibimos, miren, siempre decía el hermano, hoy me gusta cuando digo eso, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio santo, agradable y perfecto. Amén. Amén. Y si su cuerpo está así en sacrificio santo y perfecto, hermano, reciba la Santa Cena. Amén. Amén. Y pastor, el tiempo es suyo. Y él da su palabra. Y él da su amor. Él es tierno, hermanos. Cuando el pastor decía, quieren un agradecimiento, yo siempre soy agradecido, hermano. Y estoy agradecido que mi hijo está aquí, la verdad. A él, yo sé que él conoció a Cristo Jesús, pero me necesita, la verdad que es una bendición. Y él me decía que su esposa no pudo venir, está enfermita, porque a ella la operaron, ¿verdad? Y cuando nació la niña, pero lo más importante es que tengan a Cristo Jesús en el corazón. ¿Bien? Pueden tener todo el dinero que sea, pero si no tiene a Jesús, no tiene nada. Jesús es lo que es lo más bello. No tengo palabras. Jesús es lo más hermoso que pueda pasar su vida y mi vida. Tenerlo a Él como Salvador y como sumo Señor de nuestras vidas. Amén. Ahora vamos a ir a un momento en que sí todos podemos participar, que es con nuestros diezmos y ofrendas. Yo les pido a mis hermanos Ujieres, que son los esposos, que son los que van a recoger la ofrenda este día. Yo les pido que, mire, yo les pido que se pongan sobre sus pies, hermano. Y esa tarde, ponga su ofrenda en su mano. Dicen que cuando el pueblo de Israel llevaba sus ofrendas, las presentaba. Compraban lo que compraban, fuera una paloma, fuera lo que sea, tenía que ser puro, no tenía que tener mancha. Amén. Esta tarde, ponga su ofrenda en su mano, todo con los ojos cerrados, hermano. Ponga su ofrenda en su mano. Y empiece a darle gracias al Señor por esto que usted está ofrendando. Miren, hermanos, hay muchos que no tienen trabajo. Hay muchos que lo quisieran hacer, pero no pueden. Pero sé que puede. Tomen su ofrenda, dígale, Papito Santo, gracias por el trabajo que nos has dado. Gracias, Papito Santo, que aquí traemos tu diezmo. No es por fuerza que lo traemos, sino que con gozo, Señor. Con gozo, porque tú nos has dado gozo, Señor. Y este diezmo y ofrenda lo santificamos para ti, Señor. Señor, gracias porque nos has dado fuerza para hacerlo.
Y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sigas abriendo ventanas, como dice tu palabra, hasta que sobreabunde. También yo te pido por mis hermanos, Señor, que tal vez nos miran, o aquí dentro de la iglesia que no tienen trabajo. Hermano, cree que tienes a un Dios de poder. Y Él lo va a hacer por ti. Solo confía con todo tu corazón que Él lo va a hacer. Gracias, Señor. Gracias porque para eso nos llamaste. Para ser obedientes en todo, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Y gracias por esos diezmos y ofrendas, Señor, que es para seguir enseñándole al mundo que hay un Dios de poder y de santidad. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias porque eres bueno y por tu misericordia. Amén. Amén. Ven. Ahorita viene lo más hermoso, la palabra del Señor. Y pastor, el tiempo es suyo. Amén. Alabado sea el Señor. ¿En qué lugar están los chicos? ¿Van a ir? Amén. Entonces, bajan los que bajan rápido, los niños, y nosotros vamos a compartir la palabra. Bienvenido, hermano, de tu casa, y estaremos orando por tu esposa y por la continuidad tuya. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tiene la bebé? 2 meses. Ya no tengo más, bebé. Se pasa el tiempo. Disfrutala porque se pasa el tiempo. ¿Verdad, la abuela? Se pasa el tiempo, ¿verdad? Hoy voy a terminar con toda la serie de Seguros en Cristo. Espero que el Señor les haya bendecido con todas estas prédicas de los domingos, en donde estuvimos aprendiendo de la seguridad de estar en Cristo, de la seguridad de estar en Cristo Jesús. Y hay muchísimas cosas que hemos aprendido. Usted puede volver a ver los videos, las prédicas, puede hacer como los discípulos de Berea, ir y escudriñar las Escrituras y buscar. Que el Señor los bendiga mucho si hacen eso y pueden aprender más de la palabra. Hoy vamos a aprender en este poco tiempo lo bueno y lo malo, discernir sobre lo bueno y lo malo. ¿Amén? Al último. Pero les voy a decir algo: discernir sobre lo bueno y lo malo nuestro. No piense en el vecino que tiene al lado. No piense, esta palabra es para Iván. No. Lo bueno y lo malo mío. Porque el pecado de Iván no va a hacer nada en mi vida. Yo lo puedo apuntar con el dedo, acusar, señalar, traer, llevar, ponerlo en la horca, todo. Pero en mi vida espiritual no va a pasar nada. Lo que pasa es que como iglesia muchas veces nos vemos tentados a ver el pecado del hermano y a ver cuán santos somos nosotros. ¿Verdad? A ver, ¿cuántos pecados yo veo cuando abro los ojos? Pero cuando me miro al espejo, qué santo que soy, ¿verdad? El Señor fue muy duro con todo eso. Entonces, el Señor quiere que nosotros nos veamos a nosotros nuestros errores.
para que cuando veamos nuestros errores los podamos corregir. Escuchen bien, no porque no seamos salvos, no porque no hayamos recibido la salvación, sino porque una vez que usted recibió la salvación, todavía el Señor, decía el Benelux, sigue trabajando en nuestras vidas. Y lo vamos a ver con la palabra. Y con nuestras mañas sigue trabajando. Nosotros traemos un tren entero de vagones de mañas que son difíciles que las vayamos dejando de lado. Entonces, siempre vemos que el pecado del hermano del frente es tremendo. Y el mío apenas es una pajita, y el de él es un tronco gigante. Y eso hace que a muchas veces, hermanos, hagamos daño a gente nueva. ¿Entienden? Aunque el nuevo sea líder de la iglesia, aunque el nuevo es nuevo. El hermano Osman es líder de la iglesia, ¿verdad? Es líder de caballeros, pero es nuevo. No tiene nada que ver una cosa con la otra, porque el Espíritu Santo lo puso como líder. Yo no lo puse. ¿Alguno lo puso? No, ¿verdad? Oramos, se hicieron las elecciones y el Señor lo puso. Pero sigue siendo nuevo. Entonces, si yo, que yo soy más viejo, lo trato mal a él, posiblemente le baje todo su liderazgo y lo termine sacando de la iglesia. Y le termine causando daño al hermano. ¿Y cómo puede ser el daño? Puede ser también indirecto el daño. Indirecto. O sea, yo no lo ataco a él, pero ataco a Idea. Entonces él dice, como el pastor ataca a Idea así. Entonces si yo me pongo así contra él, o si yo digo algo contra él, me va a atacar a mí de la misma manera. Entonces tenemos que ver eso. Tenemos que ver cómo nosotros vemos nuestra vida y cómo en realidad estamos viviendo nuestras vidas. Entonces el Señor, o los teólogos le llaman las ayes de Dios. Las ayes de Dios. Vamos a ir a Isaías 3:11. Son varios versículos, versículos. Si quieren, si usted en su boletín anota lo que yo voy diciendo para que vayamos más rápido. Ahí tienen el boletín, una página. También está en el boletín que vamos a tener el bautismo, 2 bautismos. Y para mí es un privilegio y una gran bendición que las niñas se quieran bautizar. Jocelyn y Juli. El 23 de septiembre en mi casa, desde las 11 de la mañana, lo vamos a hacer con asado y todo para pasar el día. ¿Amén? Lo más importante va a ser el bautismo. Pero después vamos a compartir un buen tiempo. Primero vamos a estar en el espíritu y después en la carne. ¿Sí? Entonces, Isaías 3:11. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. No, pero si Dios es amor. No, eso debe ser para el Antiguo Testamento, ¿verdad? La Biblia es la Biblia, de punta a punta. Ay del impío. A ver, lo voy a leer un poquito mejor si puedo. Porque esto lo dice el Señor. Es una exclamación. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Isaías 5:8. Hay de los que se juntan casas y casas y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ay del que piensa, quiero más y más y más y más y más y más. Y nada nos sacia, nada nos sacia. Estamos en un momento de la civilización humana que nada nos sacia, hermano. Nada. Si usted se pone a recordar, yo tengo 45, pero si usted se pone a recordar, y siempre dicen que cuando vos decís que las cosas pasadas fueron mejores porque ya sos viejo, ¿no? No quiero decir eso, porque no soy viejo. No, si usted se pone a recordar cómo eran sus juegos de niño,
cómo se divertía con tan pocas cosas, cómo el tiempo compartía cosas con sus amigos, sentados en la tierra quizás, jugando a, ¿cómo le llaman con la bolita a ustedes? Canicas, haciendo cosas, el tiempo, la escuela misma, para mí la escuela era lindo, yo me encontraba con mis amigos, pasábamos lindo, y no era un calvario. Entonces, el hombre hoy, al no saciarse con nada, una vez Tony dio acá el testimonio, me compré la casa, me la acababa de haber comprado y ya estaba pensando en la otra que quería comprarme. Haciendo en nuestro corazón. Entonces no descansa, no descansamos. Entonces dice, acá dice, ay, porque hay del avaro, ¿verdad? El 11, en el mismo Isaías 5. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Ya se animan, una vez que se toman sus tragos tienen valor, ¿verdad? Hasta que llegan a la casa. Ahí los agarran las mujeres y les terminó todo el valor, ¿verdad? Entonces, claro, ya vienen medio entonados y eso les da fuerza, el alcohol les da ánimo y viven de ese ánimo. El 18, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con conyudas de carreta. Conyudas de carreta. Entonces, dice, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Es decir, la apariencia, hermanos. La apariencia. La apariencia nos destruye, hermanos. Nos destruye totalmente. Mire, es mucho más fácil confesar un pecado que vivir aparentando toda la vida. Mire, una vez confesado, pecado perdonado. La apariencia te destruye. Te destruye. Versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo. Hoy estamos en el tiempo exacto de esto. Exacto. O sea, vos predicás algo de la Biblia y te dicen que sos religioso, que no tenés tolerancia con las minorías, que no tenés tolerancia con esto, que tenés esto, que tenés esto, que tenés que acomodar todo a todo. Pero como decía el boletín, Pablo no cambió el mensaje delante del rey, ni delante del súbdito. El mismo mensaje es. Estoy un poco engripado y estoy, sí, se me traba un poco la boca. He estado con una gripe bien fuerte y que produce mucho cansancio. Entonces, eso, la prédica, a mí me gustaba Emma. Cuando retaba a mis hijos acá. O sea, regañaba a mis hijos. O a cualquier joven. Si lo veía con una latita de agua acá. Se levantaba. No, el templo no se come. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Pero Emma, un día estaba en un servicio con el presidente de los Estados Unidos y lo regañó de la misma manera. No hacía excepción. El presidente se puso a hablar en la asamblea y ella se acercó al guardaespaldas y le dijo: dígale al presidente que acá el que manda es el pastor que está dando la palabra, que por favor haga silencio. Y cuando terminó, vino el presidente y le pidió disculpas por no haber prestado atención a la palabra en ese momento. No cambió. Lo mismo le decía a Jesús si traía un vaso con soda acá arriba. Lo mismo se lo decía el presidente. El mensaje es el mismo. Entonces, hoy este punto se da más que nunca.
A lo malo decirle bueno y a lo bueno decirle malo. 21. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Lo que yo les decía recién, cuando vemos nosotros en el espejo nos vemos y decimos, cada vez más santo soy. La verdad que en cualquier momento le compito a Jesús por el estar sentado a la derecha del Padre. ¿Verdad? Pero es delante de tus propios ojos. Después le preguntaba a la esposa, ¿qué vas a estar sano? Te falta, pero te falta un montón. Te falta un montón. Después le preguntaba a los hijos y dicen, no, papi, te falta mucho todavía. Pero entonces, ¿qué? ¿No estaré viendo bien? No, estás viendo. El problema de la humanidad, hermano, es que nos amamos tanto nosotros. Los psicólogos dicen que nosotros no nos amamos, que es todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Porque Jesús dijo, el segundo mandamiento, a tu prójimo, ¿cómo? Se solucionan todos los problemas. Si tú amas al prójimo como a ti mismo, como nos amamos nosotros a nosotros, no hay problema. Entonces viene el psicólogo y te dice, no, lo que te falta es autoestima. Vos no te amás. Lo que tenés que procurar es amarte más vos. No, mentira. Yo me reamo y quiero todo para mí, todo lo mejor para mí, todo lo veo para mí, mis ojos ven todo para mí, todas las cosas las quiero para mí. Entonces, ¿cómo puede ser que no me ame? Inclusive Paul Washer va más allá. Dice, el suicidio no es porque no se ama, es porque se ama tanto a sí mismo que no le importa dejarle la carga a todo el resto de la familia. Va más allá. Entonces, todo eso es lo que nos enseña la psicología, pero ¿qué enseña la Biblia? Si a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo, entonces estamos en contra de la Biblia. Capítulo 10 de Isaías, el 1 y el 2. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Esto, hermano, esto es para el Congreso, miren. Este país, aquel, el otro, todos los países que se llaman cristianos y van al Congreso y hacen leyes injustas, la palabra del Señor es bien clara. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Porque estas leyes, ¿qué hacen? Que a lo malo se le llame bueno. Que a lo malo se le llame bueno. Porque, por ejemplo, mi país es primero en todo, en buscar lo malo. Primero en todo. Primero. ¿Quién es el primero que aceptó el casamiento gay? Argentina. Celebren. Ahora, es el primero del mundo debe ser con Holanda, que ahí los holandeses andan en Sodoma y Holanda es lo mismo. Argentina es el país que más usa los baños en común por la igualdad de género. Nenas y varones usan el mismo baño. Entonces acá al frente está el varón haciendo y acá está la nena. Porque somos iguales. No vengan con cosas raras. No vengan con tu religión. ¿Verdad? Y eso también va a pasar acá. Claro, ya está en algunos estados. ¿Y saben por qué? Porque lo hacen con pasos despacitos. No lo hacen así de golpe. Lo van haciendo despacito. Y cuando nosotros estamos durmiendo, ellos lo van haciendo despacito. Y de pronto ya está instalado. Y cuando usted viene, como líder de la iglesia, como pastor, como hijo de Dios, y dice, eso está mal, te meten en preso, usted discrimina. Usted no tiene tolerancia. Usted no tiene tolerancia por la minoría. Somos iguales. Tenemos... ¿Qué viene con todo ese verso? A lo malo, llamarle bueno. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Capítulo 29, versículo 15, en Isaías estamos. Hay de los que se esconden de Jehová. ¿Cómo es eso? Acá nadie nos ve.
encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Capítulo 30, versículo 1. Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Ay de los hijos que se apartan de mí para buscar consejo. Muchas veces, hermanos, pasa eso. Lo he visto muchísimas veces, lamentablemente, dentro de las iglesias. Es decir, si un hermano necesita que le den el consejo que él quiere escuchar, y el líder, el pastor, la junta no piensa de esa manera, va y se busca una iglesia que le diga, está bien, estás perfecto, Dios nos ama todo así, no te juntes con esa chuma, ¿verdad? Entonces buscan el consejo de donde lo quieren escuchar. Que se apartan para descender a Egipto. ¡Wow! El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, salió de la esclavitud, pero no había hecho ni de acá al 7-Eleven, al Home Depot, de acá al Home Depot había caminado, y ya lo agarraban a Moisés y le decían, queremos las cebollas de Egipto. Ah, ya hay unos camarones así, ¿nos sacaste acá para qué? Para darnos una tortilla seca. Volvámonos para Egipto, queremos allá. Así le decían, así dice la Biblia. Entonces todo el tiempo nuestra vida tiene esa tendencia. Vemos la bendición que tenemos, pero estamos pasando por algo y decimos, ¿y si me salgo un poquito para este lado? Si agarro este caballo veloz de Egipto que me va a hacer cortar camino, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Todo eso será cambiado, aunque parece que nos va a ir bien, nos irá mal. Capítulo 31, versículo 1. Hay de los que descienden, ese es el que leí. Capítulo 33, 1. Hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces deslealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado, y cuando acabes de ser desleal, se hará contra ti. Si hay algo en este país que más hemos visto, es no encontrar grupos leales para trabajar juntos, con errores, con errores. Pues, ¿quién es perfecto? Jesús. Nadie es perfecto, para esto somos un equipo, pero trabajamos juntos. Capítulo 45, 9. Hay del que... Thank you. Muchos thank you. Hay del que pleitea con su hacedor. Es clara la palabra, ¿no? ¿Peleó usted con Dios? Sí. Sí, ¿verdad? Y lo peor de Melina es que todavía le dice que tiene razón ella. Hermanos, ¿peleó usted con Dios? Sí. Sí. Y todavía le decimos, nosotros tenemos razón. El equivocado sos vos. Hay de que pleitea con el hacedor. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Se entiende la palabra manos? Hay de que dice al padre, ¿para qué me tuviste? Más vale me hubieses dejado que me muriera para traerme. Ahora aguantátela. Yo salí así y hago lo que quiero. Miren, dice así. Hay de que le dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué me diste a luz? Yo no te pedí que me tuvieras. Dios nos está hablando a cada uno de nosotros.
Había un predicador argentino que decía, decirle al hermano que está al lado, te están hablando. No, decite a ti mismo, Luis, te están hablando. Lo único que dice hasta ahora es la palabra de Dios. Dios me está hablando a mí. Me está hablando a mí. Entonces, nosotros no podemos ver el error del hermano si no vemos el nuestro. Y cuando nosotros pecamos, porque el tema no es que nosotros nunca más pecamos. Si nosotros pecamos, abogados tenemos en Jesucristo, ¿verdad? Abogados tenemos en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora, ¿qué sucede? Lo que sucede es que nosotros empezamos a tener una soberbia de pensar siempre que el que más peca es el vecino. El que más se está errando es el vecino. Pero cuando vemos de nuevo para adentro, in-house, adentro, nosotros, y le preguntamos a nuestra familia, la primera iglesia, verán cuántos errores todavía tenemos para corregir. Y el Espíritu Santo nos hablará por medio de nuestros hijos. El Salmo 164 dice, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. ¿Verdad? Es un dicho popular. Pero los niños dicen la verdad siempre. ¿Usted trae un niño acá? Y yo le digo, ¿es lindo? No, estás gordo. Entonces si yo le pregunto al papá, a la mamá, digo, ¿qué pasó? No, pastor, disculpe, que no. Dijo la verdad. ¿Entienden? Dijo la verdad. Y cuando Dios nos dice la verdad a nosotros se nos pone la piel de pollo, se nos pone la piel de gallina, se nos pone la piel, no sé, como dicen ustedes cuando chinita. Eso sucede con nuestras vidas cuando Dios nos confronta, hermano. Siempre sucede. Y tenemos dos caminos. O le decimos, sí, Señor, tenés razón. O nos alejamos del consejo de Dios. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo, escuchen lo que dice Pedro, hace ya unos cuantos años atrás, lo dijo, en su ancianidad, escribiendo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Miren, acá no está hablando del juicio de infierno o cielo, porque los que están en la casa de Dios, acá, en esta y en la de Pedro, se suponía que ya son salvos. ¿A qué juicio se refiere acá? Entonces viene de la palabra crino, el juicio que dice acá Dios, y es Dios trata con su iglesia. Ahora miren, léanlo ahora sí, con la traducción correcta. Es tiempo de que Dios trate primero con los discípulos, para que cuando corrija a los discípulos, los de afuera serán testigos de que no habrá otro juicio que ese mismo. Ver cómo Dios a sus hijos los encaminó y los trajo con vara. ¿Amén? Amén. Y eso nos tiene que hacer pensar por qué, cuál es la motivación del por qué yo sirvo al Señor. ¿Sirvo por apariencia? ¿Sirvo porque es social? Nosotros ayer, cuando salimos de la clase con el hermano, acá, ayer, ¿verdad? Pasamos por una iglesia católica y estaba llena, de punta a punta llena, ¿verdad? Y decíamos,
Y nosotros decíamos, nos da melancolía, dice Melina, porque nosotros íbamos 4 veces a la semana en la iglesia católica. Y estaba llena, pero la gran mayoría de la iglesia católica va el domingo. Hay mucha gente buena que busca de Dios, pero la mayoría va porque por una tradición. Es como ya somos un robot. Usted de lunes a viernes se levanta a las 7, pone café o pasa por el 7-Eleven, maneja hasta su trabajo, hace su trabajo, llama al jefe, el viernes pasa por el cheque, regresa, el sábado va a lavar y el domingo viene, va a la iglesia de 11 a 12 la misa. ¿Verdad? Un robot. Y cada vez estamos más robots. Ahí mi teléfono está por allá. Yo digo, Melina, cada vez más nos controlan. Que el teléfono mío, como a las 11 de la mañana los domingos, me dice, hasta Rockville va a tener 38 minutos porque no hay tráfico. Y digo, ¿yo cómo sabe que estoy por ahí para Rockville? Ya tienen todo. Sabe que todos los domingos yo salgo a esa hora para acá. Entonces Google me manda, a Rockville tiene 38 minutos antes que yo salga. ¿Verdad? Y entonces, no vamos por Dios. La motivación no es Dios, sino que es una tradición y un miedo a que algo nos pase. Entonces, esto nos tiene que decir, bueno, ¿por qué yo vengo a la iglesia? ¿Cuál es mi motivación? Mire en su persona. No mire al vecino de nuevo. Porque Dios al que ama, disciplina. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir cuando dice que Dios al que ama, disciplina? Que si usted, escuche bien, o yo, no estoy siendo disciplinado por Dios, es porque no soy su hijo. Porque solo disciplina al hijo. Al que no es hijo no lo disciplina. Entonces nosotros debemos ponernos en la disciplina de Dios. Y miren lo que dice en la clase vos, los 5 puntos de ser discípulo. Primero de todo, la obediencia a Él, ¿verdad? ¿A quién? A la palabra de Dios. En la palabra hay un caso bien fuerte. En 2 Samuel 24 lo escribe y después lo... David se le ocurre hacer un censo. Estaban prohibidos los censos. Dios le había hecho ganar todo lo que... Si jugaba al fútbol, ganaba David. Si jugaba al básquet, ganaba. A lo que hiciera David, ganaba. Era un ganador neto. Todas las cosas que hacía, las hacía bien. Entonces un día se le ocurre hacer un juicio, un censo. Entonces viene Gad, el profeta, y le dice que lo que había hecho estaba contra Dios y que tendría consecuencias. Entonces dice la palabra que David le dijo, no, ahora te voy a meter preso y te vas a callar la boca porque acá el rey soy yo y no me vengas con ninguna cosa rara. No, ¿verdad? No. Gad era el profeta y vino y le dijo al rey, de parte de Dios, que lo que había hecho estaba mal. Pero se lo dijo en privado. Primero, hermano, miren, en privado. Como dice la Biblia, no se contradice nunca. Si tenés problema con tu hermano, primero hablalo con él. Si necesitas un testigo, trae un testigo. Se lo dijo en privado. Entonces, David dijo, oh, wow, es verdad. Es verdad que he desobedecido. ¿Por qué David había hecho este censo? Miren, porque estaba lleno de orgullo. Porque ya, como ganaba todo, decía, porque cuando uno lee y estudia la Biblia, nos daremos cuenta que David era resistido para ser rey. Porque como era un campesino, no era de la línea de la realeza, muchas veces fue resistido para ser rey. Y en un momento, cuando él está en su plenitud de rey, dice, vamos a hacer el censo. Pero él también tenía en la cabeza otra cosa, construir el templo para Jehová. Miren, muchas veces nuestras intenciones en hacer las cosas de Dios, si no vienen de mano del Espíritu Santo, le podemos cerrar mal, creyendo que lo estamos haciendo bien,
Como José con María. José decidió dejarla para no matarla. Y dice, la dejo, así no la apedrean porque está embarazada y yo no tengo nada que ver con él. Y él, pensando hacer un bien, estaba haciendo un mal. Esa misma noche el Espíritu Santo le habla a través del sueño. El ángel Gabriel viene y le dice, no, José, el hijo que llega ella te dijo la verdad. Entonces, cambia de padecer, hacete cargo del bebé, porque las cosas van a ser así. Entonces David tenía en su mente hacer un templo. Pero Dios le había dicho bien claro que lo iba a hacer su descendiente al templo. Lo iba a hacer su descendiente. Por eso, tu descendencia hará muchas cosas más que Dios te ha prometido. Mi descendencia, mis hijos, mis nietos, harán muchas cosas más. Tenemos que saber esperar en Dios. Y aunque nuestros ojos carnales muchas veces no vean la obra, a lo mejor, lo vamos a ver desde el cielo. La continuidad de que yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces, David, cuando hizo el censo, cobraba a cada uno que censaba plata. Y con esa plata, él pensaba invertirla para el templo de Jehová. Ahora, ¿qué sucede? La cosa era buena, pero no era mandado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el profeta, le dice, 3 cosas van a suceder. Dios te dice que optes multiple choice. Vas a elegir entre estas 3. Si quieres que tus enemigos te persigan durante muchos años, si quieres que haya 7 años de miseria y hambre en todo el país, o si quieres que yo trate con ustedes durante 3 días. Y él dijo, yo prefiero que trates tú, Señor, conmigo durante 3 días. ¿Qué sucedió? Sucedió en esos 3 días que hubo 70.000 muertos. 70.000 muertos. Entonces dice que el ángel de Jehová venía, una peste matando, y él se para, David se para, y dice, basta, Señor, por favor. El que pequé fui yo. Por favor, ¿por qué tiene que seguir muriendo este pueblo? El que pequé fui yo, el que cometí el pecado fui yo. Y era el rey. Y nosotros que ni las medias le ponemos al rey, nos da una vergüenza decir, el que pequé fui yo, la culpa es mía. Entonces el Señor le dice, bueno, ahora mismo, haz un altar y una ofrenda en este lugar para que te pueda perdonar la vida. Ahí viene la historia que va Arauna, le pide el terreno, Arauna le dice, te lo regalo el terreno, rey, para que tú honres a Jehová. No. Nada de lo que yo haga para Jehová va a ser gratis. ¿Cuánto vale ese terreno? Yo lo pago, porque mis ofrendas a Jehová las pago. Amén. Entonces, hace ahí, y si usted ve después, a continuación, su hijo hace el templo en el lugar donde él hizo solamente un altar. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Entonces, si nosotros aprendemos a vernos primero nosotros con nuestros errores, antes de ver al vecino, vamos a solucionar una intimidad con Dios grandísima. No podemos pensar nunca más, hermano, nosotros, voy el domingo para cargar las baterías para la semana en la iglesia. No. Esa es una mentalidad no de reino. Nosotros cargamos las baterías todos los días. Venimos aquí para compartir mi carga con los hermanos. Y miren cuánto cargado que estoy yo, y cuánto cargado está el Jaime, y cuánto cargado. Entonces juntos ahora tenemos una batería de litio. Y no ya más de plomo y de las otras que duraban menos. Ahora hacemos una de litio juntos, fuertes. Y todo eso se va aprendiendo cuando vamos saliendo de la religión, de las enseñanzas que traemos en nuestro corazón religiosas. Otro texto y ya termino.
Malaquías 3:1. Malaquías es el último del Antiguo Testamento. Malaquías 1 fue cuando comenzó el tiempo de los 400 años en que Dios no le habló más al pueblo de Israel. No le habló más porque si ustedes, si están siguiendo a los profetas desde Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas menores hasta Malaquías, el Señor le dice: asco me dan lo que están haciendo en el altar. Continuamente le viene diciendo. Y hasta llegó un momento que dice: ya no quiero saber más nada con esto. No hay manera. Porque no, están viendo el pecado del vecino y no ven los propios. Y el Señor quiere que veamos los nuestros. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿De quién está hablando? Juan el Bautista, ¿verdad? Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Miren, ¿se recuerdan cuando el Señor entró al templo con el látigo y sacó a todos? Esta era la profecía de Juan y de la entrada súbita de Jesús al templo. Ahora, recuerden el pasaje de Pedro que leímos hace un rato. Es necesario que el Señor primero trate con su iglesia. Entonces, ¿cómo trata el Señor con su iglesia cuando nos miramos a nosotros? Y olvídese del vecino. Necesitamos que venga con el látigo, que entre y que limpie todas las cosas que todavía no queremos dejar de lado, que las saque, aunque sea con el látigo. Miren lo que dice el versículo 2 y vamos a ir viendo, y ya terminando. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador. Ustedes, no sé si han visto, pero si usted derrite un material, por ejemplo, plata, oro, hierro, lo que usted quiera, cobre, todo, cuando lo pone en la fundición con el fuego súper caliente, cada material se derrite a una temperatura. Entonces el que trabaja en eso sabe qué temperatura tiene que tener para derretirlo. Cuando derrite ese material, todo lo que es escoria, todo lo que no sirve se va para arriba. Se va para arriba. Y todo lo que es bueno del material puro se va para abajo. Entonces viene y limpian la escoria, la sacan y van cada vez más dejando ese material puro. Eso es lo que está diciendo la palabra acá. Que el Señor necesita a cada uno de nosotros meternos en el horno, prendernos al grado que nosotros no fundamos y que vayamos sacando toda la escoria. Y añade, y como jabón de lavadores. A ver, la frase entera. Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Miren, en ese tiempo no había jabón que usted iba al supermercado y compraba la cajita. Entonces hacían de plantas y de distintos líquidos un tipo de jabón. Y como sucede ahora, también en aquel tiempo, había manchas que se resistían mucho más. Entonces el lavador, ¿qué hacía? Yo recuerdo, mi abuela no había lavadora, tenía la tablita, ¿verdad? Que ahora si se la mostraba, una de la esposa le mostró una tablita y te dice: ¿para qué es eso? ¿Para tomar sol? ¿Verdad? Entonces eran unas tablitas, ¿ustedes se acuerdan? Que tenían todas unas cositas así. Pero si yo lavo todos los días con eso. Entonces el lavador se agarraba con el jabón y ahí le estabas, ¿verdad? Refregando y refregando hasta que salía la mancha, ¿sí o no? Bueno, así dice el Señor, así dice el Señor que hará con nosotros, con la escoria y con todos los pecados que nos cuesta dejar. Le da hasta que los va a sacar. Y miren el versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata,
y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Dice, de nuevo lo vamos a leer ahora y lo vamos a abrir un poquito. Y se sentará para afinar, quiere decir para fundir. Y limpiar. Acá la palabra limpiar se tradujo de sacar brillo. ¿Vieron cuando usted le saca brillo a algo de plata que tiene o a algo de bronce y pasa el líquido y lo bruñe y le saca brillo? ¿A quién dice? ¿De quién está hablando? A los hijos de Leví. ¿Quiénes eran los levitas? Todos los que estaban en el altar. Todos los que estaban en el altar. Todos los que estaban en el altar. 5. Y vendrá a vosotros para juicio. Acá de nuevo la palabra juicio no es de condenación, sino es de corrección, del azote, de la vara. Y será pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Último, ahora sí, texto. Jeremías 15. Por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Miren, 2 minutos para ver este texto. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, la palabra es yu, no es la conversión para ser hijos, no está hablando de la conversión, sino que es distinguir lo malo que está pasando en mi vida. Si reconoces las partes malas que estás haciendo en tu vida y te las separás de ella, yo te restauraré. Como Jonás, ¿se acuerdan de Jonás? Señor, acá está, yo soy tu profeta, envíame, ¿dónde quieres que vaya? Ve a Nínive. Y dice, no, hasta acá llega mi relación. ¿Dónde es Nínive? Allá, yo voy para allá. Se lo tragó el pez, lo tuvo en las tripas, lo escupió, lo sacó todo, salió todo lleno de todo lo que ustedes imaginen. Se paró Jonás y dice, Señor, ¿dónde quieres que vaya? A Nínive. Así hacemos nosotros con nuestra vida. 15 años el Señor te dice, anda a Nínive. A los 45 años decís, todo revolcado, todo sucio. Señor, ¿de qué? A Nínive. Vos te perdiste los 30 años por no hacerme caso. Pero la misión sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Dice, yo te restauraré y delante de mí estarás. ¿Cuántos quieren eso? Y si entresacares, acá quiere decir distinción entre lo bueno y lo malo. Lo precioso de lo vil será mi boca. ¿Saben que nosotros somos la boca de Dios? ¿Ustedes vieron alguna boca ahí hablando de Él por ahí afuera? Dice la palabra, si ustedes no predican, las piedras predicarán. Pero por ahora está la iglesia. Pero si la novia no quiere esperar al novio, si la novia no quiere nada con el novio obviamente tampoco querrá nada con la novia. Pero si la novia está esperándolo ahí, entonces seremos su boca. Conviértanse ellos a ti y no conviértate tú a ellos. ¿Amén? Amén. La naturaleza muchas veces nos da un ejemplo, hermanos. Ustedes saben del salmón, ¿verdad? La historia del salmón, todos la saben, ¿verdad? El salmón nace por acá arriba en Canadá, en los ríos, y de bebé desciende hasta el mar, porque es un pez que puede vivir en agua salada y en agua dulce. En el mar se desarrolla y hace toda su vida. Pero cuando llega a su vida adulta, y es tiempo, llega a su vida y es tiempo
de tener cría, la salmona, emprende el viaje, el salmón hembra, de regreso a Canadá, arriba, subiendo, terrible lo que le cuesta. Vienen millones de millones de millones y llegan, la mitad muere en el camino. Porque una cosa es bajar y otra cosa es subir contra la corriente. Y apenas llegan allá, ponen los huevos y mueren. La misión. Nosotros vinimos de Dios y vamos hacia Dios. Vinimos bien, pero si no vamos en contra de la corriente del mundo, es porque no estamos yendo para casa. Y cuando llegamos a casa, morimos en los brazos de Él y vivimos para siempre. Amén. Amén. Es una lección animal, pero que se puede ver en lo espiritual para nosotros. Hermanos, la palabra de hoy es distinguir lo bueno de lo malo mío, personal, para empezar a pulir mi vida, no la del vecino. ¿Amén? Amén. Pasen, mis hermanos. Tenemos una fiesta ahora.